Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos este rato de oración. Nos hemos puesto delante de la presencia de Jesús, que está aquí en el sagrario. Yo lo tengo muy cerca, tú lo tienes ahí en la pantalla. Y creo que lo lógico es que comience este rato de oración presentándome, porque pues muchos de ustedes, la gran mayoría de ustedes no me conoce. Yo soy el padre Luis Miguel Bravo y soy el nuevo capellán del Gimnasio de los Cerros. Y soy muy contento de empezar a trabajar en el colegio y tengo muchas ganas también de conocerlos a ustedes en breve. Soy sacerdote desde hace 1 año y medio, me ordené en mayo del año 2019 y antes de ordenarme estudié periodismo en la Universidad de La Sabana. Después de estudiar periodismo me fui a Roma para hacer mis estudios de filosofía y de teología, y cuando terminé esos estudios en el año 2019 fui ordenado sacerdote. Regresé al país el año pasado, en enero del 2020, y durante el año pasado, el año 2020, fui el capellán de la Corporación Monteverde, el Centro Cultural y Deportivo Monteverde, que es una institución que está ahí en Fontibón, muy cerca del Estadio de Techo, trabajando con muchachos de colegios públicos, una experiencia estupenda donde aprendí muchísimo, y ahora Dios nuestro Señor me ofrece esta posibilidad de volver a Cerros, porque yo trabajé en Cerros durante 2 años. Trabajé en Cerros del 2011 al 2013. Fui preceptor ahí en el colegio. En esa época se llamaba preceptor, la figura que acompañaba a los alumnos y les iba dando también esa posibilidad pues, de tener una persona que los fuera siguiendo y los fuera orientando de manera personalizada. Y ahora, como digo, pues soy el nuevo capellán del Gimnasio de los Cerros y me pongo a su disposición para todo lo que puedan necesitar. Sin más preámbulos, creo que podemos continuar nuestro rato de oración en esta jornada que nos va a ayudar mucho a situarnos en esta segunda parte del año académico. Hemos comenzado el año calendario hace pocos días y también estamos en este marco del inicio del segundo semestre académico, que sin duda nos plantea una serie de retos, de desafíos. Tendremos ilusiones y al mismo tiempo tendremos incertidumbres. Y por eso es muy propicio que nos pongamos al inicio de esta mañana en presencia de Dios para pedirte, Señor, que seas tú el que nos ilumine, el que nos trace un poco la senda para entender cómo afrontar lo que se viene y también para evaluar lo que ha pasado. Estamos ya a 1 mes y medio de cumplir el año de pandemia. Llevamos 10 meses y medio de pandemia. Se dice rápido, pero a principios de marzo cumpliremos el año. Y ha sido pues una etapa curiosa, difícil, con muchas luces, también con muchas sombras. Y por eso qué bueno que aprovechemos esta mañana y este inicio con este rato de oración para pedirle al Señor que nos muestre dónde están esas luces. Si quizás en este momento lo único que vemos son sombras,
podemos pedirle al Señor que nos ayude a ver la luz. Y si hay luces, si somos capaces de ver la luz, pues que seamos también capaces de aferrarnos a esa luz que el Señor nos permite contemplar, que nos permite captar y a partir de ahí construir. Y entonces para eso, para considerar un poco este inicio del semestre y también para que juntos hagamos un poquito de examen de conciencia sobre lo que ha sido, lo que llevamos hasta ahora de año académico y lo que vendrá hasta el final, quería proponerte dos pasajes del Evangelio. No vamos a poder, digamos, ahondar o profundizar completamente en la riqueza de estos dos pasajes, pero voy a ir tomando un poco de aquí y un poco de allá para que intentemos construir, digamos, este diálogo con el Señor a partir de esas dos escenas del Evangelio, que como digo no las voy a comentar completas porque son largas y porque son muy ricas, pero sí podemos tomar una idea de aquí, una idea de allá, para ir poco a poco hablando con el Señor y sobre todo intentando escucharlo, intentando pedirle que nos dé esas luces ahí desde el sagrario, y también le pedimos mucha ayuda a los demás que estamos viendo en pantalla, a María Santísima, que la vemos ahí al fondo con el niño, también a San José, en este año santo que el Papa ha convocado, dedicado a San José, hasta el próximo 8 de diciembre, y también a San José María, que está aquí a mi otro costado, el inspirador del colegio, para que también nos inspire esas luces de Dios que nos puedan ayudar en estos meses de trabajo que se nos vienen. Y los dos pasajes que quería comentar son, por un lado, la parábola del sembrador y por otro lado, la resurrección de Lázaro, que aparentemente son dos pasajes que no tienen mucho que ver el uno con el otro, y es probable que no tengan mucho que ver, pero nos pueden ayudar. La parábola del sembrador todos la conocemos muy bien, la resurrección de Lázaro también. La parábola del sembrador es esa parábola en la cual tú, Jesús, narras cómo el sembrador sale a sembrar su semilla. Y esa semilla cae en diferentes terrenos. Una cae junto al camino, otra parte cae, digamos, entre las piedras, otra parte cae entre abrojos, dice una traducción, y otra parte cae en tierra buena. Y el Señor, después de narrar la parábola, que uno podría pensar que las parábolas son sencillas, y las parábolas son bonitas, las parábolas son ilustrativas, las parábolas son gráficas, pero eso no quiere decir que sean fáciles. Las parábolas no son fábulas para niños, o sea, el Señor no cuenta esto simplemente como para masticar el mensaje, no. De hecho es al contrario, de hecho los apóstoles continuamente tienen que pedirle al Señor que les explique las parábolas. Y una de esas parábolas que requiere la explicación del Señor es esta. Los apóstoles tienen que decirle al Señor: Señor, ¿qué estás diciendo? O sea, no entendemos a dónde quieres llegar con esto. Esto lo digo para que también nosotros nos quedemos tranquilos, porque hay muchas cosas del Evangelio que se nos pueden escapar. Hay muchas cosas del Evangelio cuyo sentido más profundo no alcanzamos a vislumbrar. Y esta es una tarea bonita, es una tarea que tenemos todos los cristianos, que es la de volver una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez sobre el Evangelio. De hecho, estos ratos de oración tienen en parte ese objetivo y tienen en parte, digamos, esa orientación. La oportunidad que nos da Jesús de conversar con Él y en esa conversación ir dilucidando, ir aclarando lo que el propio Señor nos fue transmitiendo en el Evangelio. ¿Por qué quisiera que nos detuviéramos un poco en la parábola del sembrador? Porque esa es la actitud de Dios. O sea, Jesús deja muy claro que el sembrador es Dios. Cuando explica la parábola dice: el sembrador es Dios y la semilla es la palabra. Pero ¿por qué nos interesa esta parábola? Porque esa actitud de Dios es la actitud de cualquier persona que se dedique a la enseñanza.
un profesor, un maestro, un educador, todos los que pertenecemos a Cerros, en cierta medida somos sembradores. Sembradores que quieren contribuir a que las familias y a que los alumnos sean semillas que den fruto. Pero ¿qué pasa? Que ser sembrador no es fácil. Y eso es lo valioso del sembrador. Que el sembrador nunca deja de sembrar. O sea, Jesús dice que hay 4 posibilidades. Hay 4 posibles terrenos. Las piedras, lo que cae junto al camino, lo que cae entre abrojos y la tierra buena. Pero el sembrador es consciente de eso. Y aún siendo consciente de eso, no deja de sembrar. Y esa es la actitud de Dios. La actitud de un sembrador que es perfectamente consciente de que habrá cosas que siembre que no den fruto. Y habrá semillas que caerán al borde del camino y serán pisoteadas. Y estas son las personas que quizás no valoran de entrada ni siquiera nuestra labor educativa. Alumnos difíciles o familias un poquito más complicadas que nos pueden hacer cuestionar, y una persona que se dedica a la educación muchas veces se puede cuestionar, pero ¿yo qué estoy haciendo? Y más en este año de pandemia, uno puede decir, bueno, pero es que ¿yo qué hago hablándole a un computador? Y en esta época de pandemia probablemente hemos tenido esa sensación a veces, y puede ser que hayamos perdido un poquito la esperanza en algún momento. Porque es decir, como, o sea, qué cansancio, qué cosa tan tremenda, qué cosa tan agotadora. Y es verdad, esa sensación la podemos haber tenido, la podemos tener en este momento, o quizás la tendremos. Qué cansancio sembrar. ¿Yo para qué siembro si 3/4 partes de lo que siembro se va a perder? Al menos eso es lo que la parábola nos da a entender. En un principio, porque se puede ir más allá. Pero lo importante es no perder de vista que siempre hay terreno bueno. Porque lo interesante de esto es que los terrenos se pueden leer de 2 maneras distintas. O sea, uno podría pensar que cuando el Señor habla de 4 terrenos, está hablando de 4 tipos de personas distintos. Entonces, claro, están las personas que son como la semilla que cae en el camino, otras personas que son las que caen entre piedras, otros los que caen entre abrojos, y las personas que son buena tierra. Y uno podría pensar que los 4 terrenos son 4 tipos de personas. Y entonces aquí están los alumnos que no me hacen caso, y aquí están los alumnos que me hacen caso. Aquí están los alumnos que no dan fruto, y aquí están los alumnos que sí dan fruto. Aquí están las cosas que yo hago que tienen sentido, y aquí están las cosas que yo hago que no tienen sentido. Pero podríamos hacer otra lectura. Podríamos hacer otra lectura y preguntarnos, ¿no será que cada persona tiene los 4 terrenos en su alma? O sea, que todos a veces somos camino, todos a veces somos piedra, todos a veces somos abrojo y todos a veces somos tierra buena. ¿Y por qué es importante pensar esto? Porque todas las personas, todos los alumnos, todas las familias pueden llegar a ser tierra buena. Uno podría pensar, no, es que este pelado es causa perdida, es que esta mamá, es que este papá, y eso nos puede frustrar y nos puede cansar, y evidentemente cansa. Pero es muy bonito pensar que Dios se llama a sí mismo el sembrador. O sea, lo que el Señor te está invitando a ti como educador que eres a vivir es lo que el propio Dios hace contigo, lo que el propio Dios hace conmigo. Sembrar una y otra vez, sembrar una y otra vez, sembrar una y otra vez. Con la esperanza de que en algún momento esa piedra, ese abrojo, ese camino,
se convertirá en tierra buena. Y que esas personas que no responden, que no entienden, que dificultan nuestra labor, cambiarán. O las circunstancias, la pandemia, el cansancio, la virtualidad, el tener que ocuparte de tu trabajo, de tu familia, de tu apartamento, de comprar el mercado, todas esas cosas cansan. Pero qué bueno que no perdamos de vista, y te lo pedimos, Señor, que siempre una persona se puede convertir en tierra buena. Y que nada de lo que tú haces se pierde, nada. Ninguna semilla que siembras, si la siembras con fe, si la siembras con Dios sobre todo, no se pierde. San José María, que era un amante de la Sagrada Escritura, tenía una frase del Antiguo Testamento que le gustaba mucho. Es una frase que dice Dios directamente, porque dice: mis elegidos no trabajarán en vano. Mis elegidos no trabajarán en vano. Y tú y yo somos elegidos de Dios, porque somos cristianos. Todos los bautizados tenemos esta elección, esta vocación, que es la vocación a la santidad y al apostolado. A tener a Dios en el corazón y a transmitir a Dios a los demás con ese fuego que el Señor pone en nuestra alma. Pero eso implica en nosotros que pongamos la esperanza en ese Señor nuestro que es sembrador. Porque si tú siembras solo, puede ser que haya frutos, pero esos frutos es más posible y es más probable que sean frutos efímeros. En cambio, si intentamos sembrar con Dios, si ponemos nuestra esperanza en las cosas de arriba, si asumimos y afrontamos esta pandemia y todo lo que ello conlleva desde la óptica de Dios, seguramente escucharemos en el fondo de nuestra alma esas palabras del Señor: mis elegidos no trabajarán en vano. Por eso qué bueno también que nos preguntemos cómo estamos aprendiendo poco a poco a poner nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, en las cosas de arriba y no en las cosas terrenas, en la calidad del internet, en mis talentos, en mis posibilidades, en lo que yo sé hacer o lo que no sé hacer. Poner nuestra fe en Dios, porque el Señor nos ha elegido, el Señor nos ha dado esta tarea maravillosa de contribuir al crecimiento de esa semilla, cuyo objetivo final es que sean santos, porque lo que queremos de los alumnos, empleados, profesores, directivos, capellanes de cerros, es que sean santos. Y entonces estamos contribuyendo a una tarea colosal, a una tarea gigantesca, a una tarea maravillosa. Y como es tan grande el objetivo, es muy difícil también llevar a cabo las acciones que apuntan a ese objetivo, porque es un objetivo ambicioso y por lo tanto a veces nos vamos a cansar. Pero hay otra frase de San Pablo en esta línea de lo que venimos considerando de la imagen de la siembra, de la imagen de la semilla, de la imagen de los terrenos. Y es una frase de San Pablo que creo que es el resumen de todo lo que vengo diciendo, y quizás me parece que podría ser la frase con la que nos podríamos quedar en este rato de oración. Quizás es la síntesis de lo que estoy diciendo y de lo que quiero transmitir. Dice San Pablo: el que generosamente siembra, generosamente cosecha. El que generosamente siembra, generosamente cosecha. Esa es la actitud de Dios. Mis elegidos no trabajarán en vano. El Señor sale a sembrar. Dios es el sembrador y Dios sigue sembrando a pesar de que sabe que a veces esa semilla no va a caer en el mejor terreno. Pero insiste una y otra vez con su amor, con su cariño, con su cercanía, con su encarnación. Dios se ha hecho hombre. Dios se ha hecho hombre no por deporte, no de chévere. Dios se hizo hombre por ti y por mí, para que nosotros vivamos vida divina, para que nosotros divinicemos lo material, para que nosotros divinicemos lo carnal, para que nosotros divinicemos nuestra labor educadora. Y por eso qué bueno que tengamos ese deseo. El que generosamente siembra, generosamente cosecha.
Y entonces vamos a sembrar mucho a pesar de la dificultad y a pesar de que el fruto a veces no sea tan rápido o tan fácil, porque el que sabe de labores agrícolas sabe que esto requiere mucha paciencia, y muchos de ustedes llevan muchos años en la labor de formar jóvenes, muchos más años que yo, por supuesto, y saben por lo tanto que requiere mucha paciencia, que requiere comenzar y recomenzar. Pero vamos a sembrar con generosidad, vamos a sembrar cariño, porque esa es la manera de ayudar a los jóvenes, con cariño. Dentro de pocos días vamos a celebrar la fiesta de San Juan Bosco, uno de los sacerdotes que más ha contribuido a la labor educativa en el mundo, con esa institución tan bonita de los salesianos. Y San Juan Bosco, que era un educador tremendo, tiene una capacidad impresionante de ganarse el corazón de los jóvenes, decía: la labor educativa fundamentalmente es querer a los jóvenes. En la medida en que tú los quieras, vas a poder sembrar dentro de su corazón. Vamos a sembrar con generosidad, cariño, trabajo, perseverancia, constancia, trabajo bien hecho, con la conciencia de que el Señor no nos va a dejar trabajar en vano. Y aquí entramos entonces al segundo pasaje del Evangelio que quería comentar, que es la resurrección de Lázaro. Tampoco puedo comentarlo todo, pero hay algunos apuntes que quisiera hacer. ¿Por qué? Porque la resurrección de Lázaro es una escena larga, muy rica, narrada en el Evangelio de San Juan, en la cual 3 hermanos, Lázaro, Marta y María, grandes amigos de Jesús, intervienen de maneras distintas. Lázaro interviene básicamente enfermándose y muriéndose. Y sus hermanas, Marta y María, le hacen saber a Jesús que Lázaro está muriendo y que por favor vaya a verlo. Se lo dicen indirectamente, se lo dicen con mucha delicadeza: aquel a quien amas está enfermo. Qué bonita esa expresión, aquel a quien amas. Acabamos de hablar del cariño a los alumnos, del cariño a las personas. Ojalá se pueda decir de esas personas: aquel a quien amas, que cada alumno tuyo pueda ser titulado así, aquel a quien amas. Que cada compañero de trabajo tuyo pueda ser titulado así, aquel a quien amas. Jesús amaba a todos. Y entonces Jesús se hace esperar, lo cual llama la atención de todos. Si sabe que Lázaro está enfermo, ¿por qué no va allá? ¿Por qué no va ahí y lo salva? Jesús ha hecho un montón de milagros ya en ese momento, estamos a pocas semanas de la pasión. Entonces, ¿por qué Jesús no va y cura a Lázaro si es su amigo? Y sus apóstoles de hecho se lo dicen: o sea, Señor, pero ve ya, el tipo se está muriendo, sálvalo. Y Jesús dice: no, todavía no, porque viene una cosa más grande que la simple curación. Lo que ustedes van a ver es la gloria de Dios. Y efectivamente Lázaro muere, Lázaro es sepultado, sus hermanas están destrozadas, súper tristes, y están un poquito bravas con Jesús. Porque ¿qué pasa? Que cuando Jesús llega 4 días después, sale Marta, y Marta le dice: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y se produce un diálogo maravilloso entre los dos. Y este diálogo entre Jesús y Marta era el que me interesaba comentar. Porque claro, Jesús le dice a Marta una cosa como muy espiritual. Marta le reprocha, le dice: Jesús, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y Marta le dice una frase como diciendo: sí, ya sé que va a resucitar al final de los tiempos, yo ya sé que sí, pues que al final todo va a ser bonito, pero pues el hecho es que mi hermano está muerto. Y Jesús le dice: no, yo estoy hablando de este momento. Yo te estoy pidiendo que tengas fe en lo que va a pasar ya. No te estoy hablando de una cosa espiritual lejana, porque Marta sí le dice como: sí, yo sé que va a resucitar al final de los tiempos. Marta piensa que Jesús le está hablando de cosas espirituales lejanas, y Jesús le está diciendo: no, le estoy hablando de lo concreto, de lo de hoy, de lo que va a pasar ya. Y esto nos puede servir porque a veces podemos tener la actitud de Marta.
que sabemos que sí, que algún día las cosas se van a arreglar, que sí, que vamos a tener fe en que Jesús un día va a arreglar las cosas, y entonces como que somos demasiado espirituales, entre comillas, ¿no? Y pensamos que sí, que la fe y que la religión cristiana y la religión católica lo que nos enseñan es que algún día las cosas se van a arreglar, y mientras tanto aguantemos todos, estamos todos fregados, aguantemos mientras esto se arregla, que ya algún día Dios va a hacer algo. Esa no es la fe, esa no es la fe que el Señor nos pide. Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Vas a ver cosas grandes, Marta, y las vas a ver ya. ¿Crees esto?, le pregunta Jesús a Marta. Y Marta le dice: creo, Señor. La fe es condición para el milagro. La fe de Marta y la fe de María. María entra en escena después, pero no alcanzaremos a comentarlo, porque lo que me interesaba era este diálogo entre Jesús y Marta. Yo soy la resurrección y la vida, pero soy la resurrección y la vida ya, en este momento, dice Jesús a Marta. No te estoy hablando de cosas lejanas, no te estoy hablando de cosas que van a suceder dentro de muchos siglos. Si crees, vas a ver cosas grandes hoy. Tu hermano resucitará. Pidámosle a Jesús que nos conceda esa fe concreta. Por supuesto tenemos fe en la vida eterna, por supuesto tenemos fe en lo que va a pasar después, por supuesto tenemos fe en que al final de nuestra vida vamos a ver a Dios. Tenemos fe en un montón de cosas, digamos, a nivel macro que van a suceder, pero vamos a pedirle al Señor para este semestre, para este año, esa fe en que Dios actúa ya, que Dios está actuando, que Dios está actuando también en la oscuridad, que Dios está actuando también cuando tú estás cansado, cuando quieres botar todo y echarte en una hamaca porque no aguantas más. Vamos a tener esa fe concreta, vamos a pedírsela al Señor sobre todo. Porque Jesús le está diciendo a Marta lo que también nos está diciendo a nosotros: hey, si tienes fe, vas a ver cosas grandes, pero las vas a ver ya, no te las voy a mostrar dentro de 30, 40, 50 años. Yo sé que mi hermano resucitará al final de los tiempos. No es esa fe la que el Señor nos pide, la de yo sé que algún día va a pasar algo. La fe que el Señor nos pide es la de la persona que sabe que está actuando ya, que está haciendo cosas grandes y que esa semilla está germinando. La semilla que Jesús ha sembrado en tu alma y que a través de tu alma se transmite a los demás. Pero vamos a pedirle al Señor ese corazón abierto, ese corazón consciente de que en medio de las dificultades, en medio de la oscuridad, en medio del cansancio, siempre puede aparecer esa luz de Dios. Y que el Señor tiene sus tiempos. A veces nosotros podemos decir como Marta y como María: Señor, Lázaro está enfermo, cúralo ya. Y Jesús se hace esperar 4 días. ¿Por qué? Porque lo que iba a suceder era más grande. Entonces a veces cuando nos entran estas impaciencias de decir: pero ¿por qué Jesús no viene ya y arregla esto? Cuando nos entran esas impaciencias, acordémonos de que el Señor tiene sus tiempos, que tampoco son tan largos como a veces pensamos, porque el Señor no está cruzado de brazos. O sea, el hecho de que el tiempo esté pasando no quiere decir que Jesús esté mirando para el techo. Jesús está orando, como la semilla. La semilla siempre crece, y de noche crece particularmente, cuando no la vemos, cuando no nos damos cuenta. Entonces, en esta oscuridad de la pandemia, la semilla está creciendo, la de tu alma, la de la mía, la de los alumnos, la de las familias. El Señor sigue sembrando, el Señor sigue perseverando, el Señor nunca nos deja solos, el Señor siempre nos va a dar su gracia, pero hace falta que tengamos esa actitud, la actitud del que generosamente siembra para generosamente cosechar. Entonces vamos a intentar seguir sembrando cariño, trabajo bien hecho, preocupación por los demás, y vamos a tener la conciencia de que si sembramos de la mano de Jesús, vamos a ver cosas grandes. Nuestra labor educativa va a adquirir unas dimensiones inusitadas, impensables, que ni siquiera nosotros podríamos haber soñado. Vamos a soñar, vamos a pedirle a la Virgen, a San José María, que no perdamos esta capacidad de soñar, que se traduzca en capacidad de trabajar, en capacidad de sembrar, en capacidad de sonreír, y
y con la gracia de Dios seguramente será un semestre lleno de frutos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.